En nombre de Equilibrium Global tengo el agrado de saludarlos e invitarlos a compartir este video de la sección Análisis y Opinión. Frente a los desafíos de interpretar los fenómenos que están ocurriendo en las relaciones internacionales en tiempos de pandemia, acudimos a Madrid para acceder al testimonio del señor decano de la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Aquí vamos a compartir las reflexiones del catedrático doctor Gustavo Palomares Lerma. Para nosotros representa un gran entusiasmo compartir con nuestra audiencia de América Latina la voz de uno de los referentes académicos en Europa que trabaja en la formación del cuerpo diplomático español. Antes de comenzar, quisiera proponerles una acción muy simple que desde nuestra organización valoramos como un gesto de adhesión. Por lo tanto, los invito a suscribirse al canal de YouTube de Equilibrium Global. El doctor Gustavo, nos gustaría conocer su mirada teniendo en cuenta los interrogantes hacia el futuro, hacia el mundo que se viene, los debates que se están produciendo por intentar descifrar ese nuevo orden. ¿Usted considera que estamos ante las puertas de un nuevo orden mundial? Pues fíjense, tengo la sensación, tengo ahora mismo en estos meses la misma impresión que muy probablemente tuvieron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos cuando vivieron, por ejemplo, pues el final del orden mundial de finales del siglo XIX, o incluso me atrevería a decir la impresión que tuvieron nuestros padres y alguna parte de nuestros abuelos con el final de la Segunda Guerra Mundial, que es tener la percepción de que estamos en mitad de algo, pero todavía no tener la suficiente perspectiva histórica para valorar en su justa medida lo que estamos viviendo. Pero yo creo que sí, que efectivamente estamos viviendo, y yo creo que la propia pandemia como hecho global que tiene que administrar todas las regiones en el mundo, estamos viviendo el final del orden mundial que me atrevería a decir que vivimos desde la caída del muro de Berlín. Dicho de otra forma, estamos en un cambio de todos los actores, en una recomposición de todos los actores que determina, que hace prever que efectivamente el orden mundial, tal como lo entendemos, pues desde los años 90 hasta el momento actual, está tocando a su fin. Y eso tiene que ver con todos los actores, no solamente con los actores hegemónicos, sino con todos y cada uno de los actores del sistema. Claro, cuando los hegemones, el núcleo del sistema varía, pues todos los componentes que oscilan y se mueven alrededor de esos hegemones también. Luego, muy probablemente, el COVID-19, como expresión fundamental de un problema colectivo, de un problema global, que exige soluciones globales, no es ni más ni menos que otro exponente, otro paso fundamental en la fragmentación, en la ruptura del orden global que hemos vivido hasta nuestros días. Y con respecto a la tesis que muchos también mencionan sobre un mundo con más características chinas, ¿esto cómo lo evalúa? ¿Cómo lo podemos observar? Yo creo que una de las características fundamentales en las que estamos ahora, y me entenderán muy bien aquellos que trabajan en el ámbito de la teoría de las relaciones internacionales y sobre todo de estos teóricos que trabajaban la aplicación de ciertos modelos matemáticos a las relaciones internacionales, muy probablemente en este momento el factor chino no deja de ser sino el elemento atractor de la teoría del caos. Cuando un sistema en la física cuántica rompe su equilibrio, si vamos al símil, al ejemplo del sistema internacional, el momento que estamos viviendo, ese momento en el que el actor fundamental que estaba presente como elemento armonizador en todos los procesos, que era Estados Unidos,
va retrayéndose, va desapareciendo o va cayendo en su peso político, en su peso estratégico, en su peso económico, en el peso de los valores fundamentales que defiende, para dejar paso a otro atractor, a otro elemento ordenador, a otro elemento que lidere el sistema, que sea el efecto regulador del sistema, pues estamos en una dinámica típica de la teoría del caos. La teoría del caos no solamente es el desorden y es la anarquía, sino que hay un elemento ordenador o que tienda hacia el orden que hace posible que ese sistema que se ha roto encuentre un nuevo equilibrio. Y está claro que efectivamente ese atractor que fueron los Estados Unidos a finales del XIX y a lo largo de todo el siglo XX y los primeros años del siglo XXI, ha desaparecido, ha caído, su peso específico ha caído, su efecto regulador ha caído dentro del sistema internacional para que aparezca otro atractor y por todo lo que parece indicar, efectivamente las principales dinámicas, no solamente las económicas y comerciales, sino también las políticas, las estratégicas, me atrevería a decir incluso las ideológicas, pasa por ese nuevo actor fundamental que es China. Y además es un atractor que es capaz de introducir elementos reguladores en todas las regiones, ya no solamente su peso específico en Asia, sino también su peso específico relativo en Europa, por no hablar de América Latina, que es verdaderamente uno de los elementos que significan hasta qué punto la caída del peso de los europeos y de los estadounidenses es importante y aflora un peso significativo de China en un continente en donde su peso había sido mínimo. Recién ahí usted mencionó América Latina. Bueno, finalmente desde América Latina también siempre tenemos un interrogante que es ¿qué pasa con la Unión Europea? ¿Qué pasa con la autonomía de Europa? Entonces, nos preguntamos en este contexto sobre el rol de Europa como actor independiente. Usted nos ha explicado muy bien cuáles son en clave geopolítica las posiciones de los actores potencia y demás, pero realmente podemos pensar que la Unión Europea actúa como un actor global independiente, teniendo en cuenta que se ha hablado, escrito al respecto, pero a veces también se pone en jaque el hecho de una dependencia, en cierta medida todavía, de Estados Unidos. Sí. ¿Qué mirada tiene al respecto? Sí, interesante lo que plantea y que va un poco en la línea de algunas de las investigaciones y de las reflexiones que ha realizado Equilibrium Global, que resultan bien interesantes. La pregunta es la siguiente, un poco traduciendo la cuestión que usted me plantea es, la Unión Europea, que básicamente ha tenido una relación de hermandad y de cercanía con los Estados Unidos, que en este momento está sufriendo la crisis más importante en la relación transatlántica con la llegada de la administración Trump, el momento de mayor distancia en los valores y en los objetivos entre los europeos y los hermanos estadounidenses, podrá jugar un elemento moderador del papel de otros actores, y en el caso concreto de China, como un elemento diversificador de la dependencia del sistema internacional al nuevo poder hegemónico, dentro del sistema. Y la pregunta está muy bien planteada y la respuesta es la siguiente. La respuesta es que la Unión Europea no va a poder, al menos en los próximos 10, 15 años, ser ese elemento diversificador en los valores, en el peso político, pero también en el peso estratégico de lo que pudieran ser otros actores dentro del sistema internacional. O dicho de otra forma, la Unión Europea va a tener un papel muy limitado en la gobernanza, en el futuro, en la gobernabilidad y en la gobernanza del sistema internacional
el próximo decenio del siglo XXI. Y eso viene determinado por dos cuestiones fundamentales. El primero, por la propia situación económica, la crisis económica que ha atravesado la Unión Europea desde la crisis del 2008, pero también de la situación actual, de cómo hemos administrado los países de la Unión Europea la respuesta al COVID y cómo efectivamente parece que existe una vuelta a casa, una vuelta a la Europa de los Estados, frente a la idea de una Europa abierta, supranacional, con respuestas colectivas a problemas colectivos, y también porque el propio lastre de la crisis económica ha limitado mucho la propia acción exterior de esa Unión Europea. Luego, por lo tanto, digamos que aunque Europa ambiciona ser ese elemento positivo de impulso en la gobernanza del sistema internacional, en el momento actual, sin duda, pues ese papel, el papel de la Unión Europea frente a lo que pueda ser el nuevo equilibrio global, es un papel limitado. Pero no por ello su ambición y muy probablemente el peso futuro a medio o largo plazo pueda ser un elemento en la solución de encontrar otros elementos reguladores dentro de ese sistema internacional. Luego, por lo tanto, ahora no, porque muy probablemente haya que solucionar muchos problemas internos y la propia Unión Europea está planteando en este momento una respuesta de otro tipo a la que ya tuvo durante la crisis del 2008, con una respuesta comunitarizada a la crisis del COVID, a la crisis pandémica, pero aún nos falta un trecho importante de al menos 10 años para que podamos tener ese peso fundamental en la diversificación, en valores, también en la forma de saber y sentir el sistema internacional y las posibilidades reales, futuras del hombre dentro del sistema internacional. Nos sentimos muy honrados de haber compartido en este video las calificadas reflexiones del analista y catedrático Dr. Gustavo Palomares Lerma. Esperamos que ustedes también las hayan disfrutado y si así lo fue, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, porque desde la organización valoramos este gesto de adhesión y además esto les va a permitir estar al tanto de otros contenidos, de las secciones y las explicaciones que estamos desarrollando para este canal de YouTube. Muchas gracias y hasta pronto.